amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Antes de comenzar a hablar de este libro, y no les voy a traer propiamente una reseña como tal, sino que quiero hablar como de mis percepciones del libro en cuanto a mi experiencia, y ahorita les voy a explicar por qué. Antes que nada les quiero mostrar que este libro lo tengo autografiado por la misma Fernanda Melchor. Vino a la Feria del Libro Infantil y Juvenil y aunque no vino a presentar este libro, pues yo sabía que tenía que quedarme a su ponencia porque quería que me firmara mi libro, y pues aparte la conocí y me pude tomar una foto con ella súper hermosa en donde estoy más que feliz. Y bueno, pasé por tantas cosas ese día, o sea, el clima en Jalapa es como muy cambiante, o sea, a las 5 que yo llegué a la feria hacía un sol tremendo. A las 6 que salí, que era cuando ella se iba a presentar, me fui a sentar porque iba a ser al aire libre, me fui a sentar, todo súper padre, y a la media hora que ella comenzó se soltó el aguacero. Entonces yo dije, yo no me muevo de aquí, yo tengo que salir de aquí con mi libro firmado. Así que estaba ahí sentada en el patio central de la Juárez con mi paraguas aquí agarrándome y diciendo por favor que no se venga más fuerte. Pero al final lo conseguí mi libro autografiado y conseguí mi foto con Fernanda Melchor, y la verdad estoy muy contenta por eso. Temporada de Huracanes llegó a mi vida porque primero lo vi como reseña en el canal de Ale de Sputnik, y después Lolbe de Tiempo de Lectura me recomendó este libro porque ella decía, bueno, y me lo recomendó diciendo, bueno, este libro se desarrolla en tu ciudad, en tu estado, entonces pues creo que te gustará. Pero yo he leído mucha literatura del estado de Veracruz y hay algunos con los que me siento identificada, pero otros no tanto, porque como es un estado muy extenso, pues cambia de región a región. Yo con lo que más me identifico es con la zona montañosa, con los climas más fríos, todo eso, y de alguna manera sentía como que este libro era como más del puerto, más alejado de mí, pero al final le quise dar una oportunidad y no me arrepiento de eso. O sea, es de los mejores libros que he leído, de verdad, de los mejores con los que me he topado, y que sea una autora de mi estado, una autora tan joven y que la está rompiendo en todo el mundo, o sea, de verdad es algo que admiro. Es una mujer que en tan poco tiempo he comenzado a admirar muchísimo. Pero bueno, como les digo, yo no les voy a hablar una reseña como tal, como las que les traigo casi todo el tiempo, donde les hablo como de qué trata el libro, todo eso, sino que les quiero hablar como la percepción que a mí me dio como lectora veracruzana, como lectora que identificó muchísimos elementos, no solo de la historia, sino propios de mi estado, y es lo que les quiero compartir, es de lo que yo quiero hablar en esta ocasión. Pero antes, obviamente, les voy a decir un poquito pues de qué va la historia, que no es como el factor importante, pero bueno, sí lo es, pero ya ahorita lo van a ver. La historia arranca con el asesinato de una mujer a la que todo el mundo conoce como la bruja. A partir de este asesinato pues se van a conectar algunas historias de algunos personajes que tienen relación con esta bruja y que surgen como sospechosos ante el asesinato de esta mujer. Sin embargo, esto solo sirve como arranque para poder contar otras historias, como les digo, que están alrededor. Habrá partes en las que uno se pierda y quizás ya no está hablando de la investigación y del asesinato de esta mujer, sino que se transporta a hablar de otras historias, pero de alguna manera está conectado con lo que tiene que ver con la muerte de esta bruja. Y bueno, la historia se desarrolla en un pueblito costero de Veracruz llamado La Matosa. La Matosa no existe aquí, pero por lo que estuve platicando ese día con Fernanda el día de su presentación, pues está súper inspirado en un pueblito que se llama Puente Nacional, que por cierto de ahí es mi familia materna. Así que por todas las historias que yo he escuchado sobre esa zona, pues me logré identificar con los ambientes de este pueblo, con las leyendas, con el modo de vida, con cómo es estos pueblitos tan cerca de la costa, tan cerca del mar, y cómo llegan a tener estos climas cálidos y climas húmedos al mismo tiempo. Así que para mí fue toda una atmósfera que yo iba creando a través de las descripciones de ellas y a través de las historias que yo ya tenía de años anteriores por mi familia. Lo que Fernanda hace en Temporada de Huracanes es no solo hablar del asesinato de la bruja, sino que ella a través de estas historias nos va a hablar sobre la violencia en la que se sumió Veracruz
en quizás los últimos 11 años. Recuerdo que ese día ella estaba hablando de que ella empezó a escribir crónicas sobre la violencia vivida en Veracruz desde el 2008, que es cuando se desató todo esto. Así que pues ella tenía muchísimo material como para hablar de toda la violencia que se desató aquí en el estado. Y bueno, hay una parte en la que se habla de un funcionario de una compañía, pero claramente está haciendo referencia a un político muy odiado aquí en el estado, y todos lo podemos reconocer por eso. O sea, de verdad todos decimos, wow, se está refiriendo a este hombre. Y bueno, a pesar de que este no es político como tal, uno lo reconoce por ciertas características y por lo que nosotros vivimos principalmente en el estado, lo que vimos en las noticias, lo que no sale en las noticias, pero lo que nosotros escuchábamos. También nos habla de la corrupción ocasionada por la policía, que pues si ustedes se ponen a investigar, hay muchísimas noticias donde la policía aquí en el estado pues tenía muchos nexos con el crimen organizado y con desapariciones forzadas. Y bueno, yo sé que todo esto se vive en todo el país principalmente, pero yo me voy a enfocar únicamente aquí en Veracruz porque es donde yo vivo. Y bueno, junto con estos temas de violencia, también nos habla como de estos efectos que vienen junto con esta gran violencia que se está viviendo. Nos habla también de historias de adolescentes que pues no estudian, no trabajan y simplemente se dedican a vagar por las calles, y pues su única salida es la delincuencia, porque es la manera de conseguir el dinero fácil. Nos habla también de los ambientes súper machistas y misóginos que se viven en estas zonas rurales, y cómo es algo que, aunque está desarrollado en una zona rural, lo podemos también ver en las grandes ciudades. O sea, el machismo no se quedó únicamente en las zonas marginadas, sino que es algo que está muy presente en la sociedad mexicana. Y para crear todo esto, lo que Fernanda hace, como les digo, se basó en muchas notas rojas de aquí del estado de Veracruz. O sea, no fue una sola nota que leyó y dijo, esta mujer fue asesinada, voy a hacer esta historia. No, o sea, ella leyó muchísimas notas, y a medida que vas escuchando esas pequeñas historias, uno puede decir, me recuerda a esta noticia, me recuerda cuando pasó esto en tal lado, me recuerda cuando ocurrió esto. Así que uno lo puede ir relacionando. Quizás las personas que son fuera del estado hay cosas que pues vieron como muy superficial en las noticias, pero aquí en el estado hay algo que ella menciona, y que el veracruzano es muy chismoso, o sea, le encanta vivir del chisme. Eso en el puerto. Los jalapeños no somos así. No es cierto. Lo que dice es como esto del chisme. O sea, no te preocupas tanto por la historia, sino por contar. Como el decir, oye, ¿te enteraste que hubo un asesinato en tal lado? O oye, ¿te enteraste que la policía levantó a fulanito? Entonces son historias que se van volviendo de manera cotidiana en el estado, en las colonias, en las zonas rurales. Y pues es lo que ella está viviendo aquí, o sea, lo que ella está retratando aquí. O sea, vemos estas historias y puede ser la historia que te está contando tu vecina. Entonces lo que hace en este libro es retratar al estado de Veracruz. Ahora, hablando un poquito de la estructura del libro, quizás es una estructura muy complicada, porque lo que ella hace es hacer capítulos largos, en los que no incluye los puntos y aparte, solo se basa en comas, puntos y puntos y seguidos. Y para algunos lectores eso puede ser complicado, porque estamos acostumbrados a parar con estos puntos y apartes o a tener capítulos más cortos, pero ella misma se basa en estas historias que va contando como para que tú estés atrapado, como para que tú quieras seguir leyendo más, y cuando te das cuenta ya terminaste el capítulo. Así que creo que es un doble juego el que ella hace en la forma en que está escribiendo esto. Y bueno, creo que le funciona bastante bien. Yo al menos empezaba a leer una parte y cuando me daba cuenta ya había avanzado muchísimo. O sea, ni siquiera sentía algo como muy pesado. Al principio quizás sí, pero cuando estás muy metido ya en estas historias, pues ya se te olvida y disfrutas muchísimo de esta lectura. Algo que también que tiene es el lenguaje tan mexicano que ella maneja, principalmente en estas zonas rurales, en estos pueblitos costeros, en donde es como la leperada con lo que uno se comunica. De verdad me sentía como si estuviera hablando con la gente de Alvarado, que es un municipio de aquí de Veracruz.
y que de ahí es Fernanda Melchor. Así que uno como que se va adecuando a estas zonas, estas partes, y dices, o sea, no había otra manera en que ella buscar el lenguaje de estas personas. O sea, queda perfecto, queda muy bien, y es lo que le da mucho peso a la novela. O sea, también este lenguaje que ella está manejando es lo que ayuda muchísimo para que la novela se pueda sostener muy bien. Lo que hace es muy acertado al ponerles a ellos este modo de habla, y que uno está súper acostumbrado. O sea, nosotros en Jalapa no hablamos así, pero sí conocemos, o sea, sí estamos muy familiarizados con este modo de lenguaje. Entonces, pues nos quedó como anillo al dedo para poder adentrarnos más en la historia. Y lo que hace es como recuperar algunas leyendas populares. O sea, realmente es como todo un compendio de lo que es el estado de Veracruz como tal. Me gusta eso, y pues ella también hablaba como de estas leyendas urbanas, como de estos chismes, todo eso. Y Veracruz también se caracteriza mucho por estas leyendas de la época colonial y eso. Y te hace sentir como parte de, incluso la misma bruja me hizo sentir eso, me hizo sentir como una leyenda muy reciente, y pues también un recurso súper mexicano, así que también un gran acierto. Y bueno, por último toca temas como lo que es el aborto, que aquí pues en Veracruz está todavía penalizado, pero bueno, ya salió esta norma que ya en todo el país se puede abortar en caso de violación. Pero bueno, vamos a ver qué tal se maneja esto. Viene esta situación del aborto, viene la transexualidad, vienen los famosos feminicidios, que a la fecha Veracruz tiene 2 alertas de género. Entonces hablar de esos temas, hablar ya de ellos en una novela, es algo bastante fuerte. Y bueno, es algo que de verdad a mí era como, por Dios, ¿no? O sea, era algo que de verdad yo sentía que me golpeaba cuando estaba hablando sobre esto, porque como les digo, en los periódicos, en las notas rojas, nos encontramos con estas notas. Y bueno, es bastante duro. A pesar de que llevamos 11 años viviendo esto, nunca se acostumbra a uno, es muy difícil, y más en un estado que nosotros conocimos como algo súper tranquilo, muy de fiesta, muy carnavalesco, muy folclórico. Entonces verlo sumido en la violencia es muy difícil. Y bueno, no deja de lado lo que es la pederastía. También por ahí vemos ciertos políticos encaminados con esto, la corrupción que se está viviendo enorme. Y pues que las mujeres no son más que vistas como objetos del deseo sexual de los hombres, algo también súper fuerte, y que ella logra manejar todos estos temas en la novela. Y bueno, logra hacer un gran trabajo, hace un gran trabajo de investigación a través de todas estas notas, de todo lo que va leyendo, y uno como lector puede identificarlos, puedes decir, me recuerda a esta nota que leí, como aquella vez que leí sobre esto. Porque les digo, es algo que se vive todos los días aquí. O sea, la violencia está con nosotros, nos acompaña a todos lados. Y lo que ella hace es un gran trabajo al recabar todo esto en una novela. Y es lo que yo más rescato de Temporada de Huracanes. Hay gente que he escuchado que habla que es un plagio de Las Muertas de Ibargüengoitia, pero Fernanda misma ha dicho que se inspiró en esta novela para poder hacer la Temporada de Huracanes, porque Las Muertas de Ibargüengoitia también está basado en un hecho que ocurrió en los años 50. No recuerdo muy bien en qué año ocurre lo de las Poquianchis, que es el hecho en el que él se basa. Claro que pues él también cambia los nombres, usa como otros alias para las personas, pero pues es el caso de las Poquianchis, de estas mujeres que reclutaban niñas también para prostituirlas. Y pues es lo único, el ejercer la corrupción, lo que son estos manejos de violencia, la violación, todo eso. Creo que incluso hay un caso de aborto en Las Muertas, la verdad no recuerdo. Pero de ahí son 2 contextos diferentes, son 2 contextos históricos diferentes. La violencia que se estaba viviendo en ese entonces a la que estamos viviendo ahora son muy diferentes. Si bien las 2 surgen de noticias, surgen de algunas crónicas, de algunas notas rojas, pues creo que se debe hablar de eso, se debe hablar de lo que está ocurriendo. Y quizás, no sé, en 40 años alguien siga escribiendo sobre estas notas, que espero ya se acaben toda esta ola de violencia.
pero alguien va a escribir sobre lo que está ocurriendo en ese momento y no por eso es plagio. O sea, hay temas que se repiten pero suceden de manera diferente porque las épocas son distintas, así que ya, dejen de creer que Temporada de Huracanes es un plagio de Las Muertas, porque no lo es. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir sobre esta novela. Como verán, me gustó muchísimo porque me sentí muy cercana a ella por todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios si ya leyeron esta novela de Fernanda Melchor o si han leído algo más de ella. Yo ya tengo la mira en Aquí no es Miami, pero ahí son crónicas, me parece, es lo que ella mencionó. Son crónicas también de lo que ha sucedido en el estado de Veracruz. Y bueno, ya cuando lo lea, pues también les voy a estar hablando más de este libro. Pero déjenme aquí abajo en los comentarios todo lo que ustedes tengan que decir, me va a encantar leerlos. Y bueno, ya saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y sin nada más que decir, yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.